Steamboat fue un semental negro, nacido alrededor de 1901 en una granja cercana a la ciudad de Chugwater, en Wyoming. Se hizo famoso en los rodeos del oeste estadounidense a principios del siglo XX, por su inusual habilidad para arrojar a los jinetes al suelo. En 1909, la imagen de su silueta pasó a representar oficialmente al estado. A principios de la década de 1870, la imagen de los campamentos Uintah Ute muestra perros desempeñando funciones esenciales para la vida colectiva. Jalaban travois cargados de provisiones, vigilaban los suministros, acompañaban a los cazadores en sus persecuciones y participaban en los rituales comunitarios. Estas tareas reflejaban tanto las exigencias prácticas de la economía de subsistencia, transporte de carga ligera, seguridad alimentaria y apoyo en la cacería. Imagen de la última asamblea conocida de los sobrevivientes del enfrentamiento ocurrido el 25 de junio de 1876, realizada el 25 de junio de 1948, en el entonces Custer Battlefield National Monument, en Crow Agency, Montana. Lakotas, Cheyennes y antiguos exploradores del ejército posan juntos, recreando ante la lente el episodio que selló la derrota del 7º Regimiento de Caballería. Martha Jane Canary, más conocida como Calamity Jane, tuvo su nombre inscrito en los archivos de Deadwood, territorio de Dakota, alrededor de 1876, cuando trabajaba como mensajera militar y guía civil en la ruta que conducía a las minas de las Black Hills. Este periodo coincide con los meses siguientes al asesinato de Wild Bill Hickok, su compañero de salón y travesías por las tierras fronterizas. Última imagen de William F. Buffalo Bill, Cody, captada en Denver en la casa de su hermana Mary Decker, el 7 de enero de 1917. Todavía luciendo sombrero y chaqueta de gamuza, atuendos emblemáticos de los espectáculos Wild West que forjaron el mito de la frontera, la escena precede su muerte el 10 de enero, víctima de insuficiencia renal, y marca el cierre de su aparición pública. En 1885, Toro Sentado, célebre líder Hunkpapa Lakota, ya había regresado de su exilio canadiense y se había entregado a los oficiales del ejército de los Estados Unidos. Confinado inicialmente en Fort Randall, luego fue trasladado a la reserva de Standing Rock. Ese mismo año aceptó unirse al famoso Wild West Show de Buffalo Bill, recibiendo un salario fijo para viajar por varias ciudades estadounidenses y presentarse ante audiencias ansiosas por relatos visuales de las recientes campañas contra los pueblos indígenas. Una fotografía producida en 1887, en el entonces territorio de Montana, muestra a 7 jefes de la nación Crow, alineados frente a una construcción de madera junto a la agencia indígena. Esta escena refleja la labor diplomática de estos líderes durante las negociaciones con representantes federales, en una fase decisiva de transición hacia el régimen de reservas. En 1900, un compañero de la nación Apache Occidental fue retratado en White River, área que corresponde a la actual reserva Fort Apache, en el este de Arizona. Esta documentación forma parte del esfuerzo conjunto de etnógrafos y agentes del gobierno que, al inicio del siglo XX, se esforzaban por registrar étnicamente a las poblaciones indígenas sometidas a las nuevas políticas de reserva implementadas por los Estados Unidos. En 1925, Wyatt Earp, legendario ex-sheriff de Tombstone y protagonista del episodio en el Oca Corral, posa a la orilla del río Colorado, de espaldas a las tierras de Arizona. La escena, captada durante su peregrinaje por las antiguas zonas mineras del suroeste, muestra al veterano del oeste recordando el paisaje que ayudó a dominar décadas antes, simbolizando el fin de una era marcada por disputas y lealtades fronterizas. Millie Ringgold, nacida en condición de esclavitud en el sur de los Estados Unidos, se trasladó a Yogo Creek, en Montana, justo después de la abolición, atraída por la fiebre del oro de 1879. Trabajando como minera independiente,
reunió recursos suficientes para fundar una pensión que acogía a mineros y viajeros negros, un raro ejemplo de propiedad femenina afroamericana en la entonces turbulenta frontera del norte. En 1912, una mujer, Dinah Navajo, aparece con sus 2 hijos pequeños y un perro, en un campamento cercano a Winslow, en el norte de Arizona. El momento retrata el estilo de vida pastoril de estas familias, a punto de presenciar la llegada del ferrocarril que, al completarse, impulsaría el comercio de lana y artesanía y marcaría la plena integración de esa región en la economía del 48º estado. Una fotografía de estudio hecha alrededor de 1897 presenta a Jimmy Sequint, jefe de los Shoshone del Norte, durante su visita a Pocatello, Idaho. Captada en un escenario comercial típico de las fronteras ferroviarias, la escena ilustra el momento en que líderes indígenas buscaban reafirmar su identidad y negociar derechos ante las crecientes presiones federales que siguieron a la Guerra de las Llanuras. Hacia 1900, el fotógrafo Edward S. Curtis documentó en Montana a miembros de la nación Cheyenne a punto de realizar la Danza del Sol, ceremonia anual dedicada a la renovación cósmica y la vitalidad comunitaria. Llevada a cabo en una época en que decretos federales intentaban suprimir prácticas sagradas, esta imagen constituye un testimonio raro de la perseverancia cultural Cheyenne. Una versión coloreada a mano exhibe a Bone Necklace, líder Oglala Lakota, probablemente captado en 1899 en el estudio de F. A. Reinhardt durante la exposición Trans-Mississippi. La composición coincide con el periodo de confinamiento en reservas y la aplicación de leyes de asimilación, que obligaron a los antiguos cazadores de búfalos a depender de la ayuda gubernamental. Eureka, Colorado, alrededor de 1900. Anidado en el valle del río Animas, el pequeño campamento minero sobresalía entre las rocas escarpadas de las montañas San Juan. Barracones rústicos, montones de mineral expuesto y las vías angostas de la Denver and Río Grande, que traían provisiones y sacaban cargamentos de plata y zinc, daban fe de una actividad aún vigorosa, incluso tras el colapso financiero de 1893. En Granite, Colorado, a la orilla del río Arkansas, surgía a principios de la década de 1880 el Salón del Mono del patrón Caswell. Un nombre elegido con humor irónico, este punto de convergencia atraía tanto a mineros como a trabajadores del ferrocarril. Ahí se compartían noticias, se cerraban negocios y se buscaba distracción en medio del torbellino de cambios que sacudía la región aurífera. Virginia City, Montana, 1896. Chung Aun, comerciante chino establecido ahí desde mediados de la década de 1860, mantenía una modesta tienda de abarrotes secos, tés y sedas. Su negocio abastecía a los mineros que aún resistían a los vientos del declive del oro. La presencia de esta comunidad, desafiando las leyes contra la inmigración que entonces estaban vigentes. Una imagen de 1889 muestra al minero Archie Smith apoyado en la barandilla de su cabaña a la orilla de Eagle Creek, en las afueras de Murray, Idaho. En ese final del ciclo de fiebre del oro local, pequeños buscadores, sin maquinaria pesada, seguían lavando grava en busca de pepitas, manteniendo viva la chispa de la comunidad fundada al comienzo de la década. En 1864, en Springfield, Missouri, James Butler Wild Bill Hickok trabajaba como explorador civil para el Ejército de la Unión, moviéndose entre campamentos para recolectar información sobre guerrilleros confederados que amenazaban la frontera Missouri-Kansas. La ciudad, pieza clave en las líneas de suministro, vivía bajo ocupación militar y en un clima de constante tensión. Una escena de agosto de 1872 registra la primera construcción erigida en el lugar que llegaría a ser Dodge City, Kansas. En cuanto el ramal de la Atchison, Topeka y Santa Fe Railroad llegó a la región, se levantó un rancho sencillo que albergaba a cazadores de búfalos y comerciantes en la antigua ruta de Santa Fe, el hito inicial del núcleo que pocos meses después
se volvería próspero entre la ganadería y las caravanas del oeste. Valle de la Muerte, década de 1870. Tras hallar grandes depósitos de bórax en Furnace Creek, compañías mineras organizaron convoyes con 2 carretas de 10 toneladas cada una, conducidas por un cochero y un ayudante, tiradas por 20 mulas y a veces 2 caballos. El trayecto de casi 270 kilómetros hasta el punto de conexión ferroviaria en Mojave, enfrentando temperaturas abrasadoras, permitió que el mineral se integrara a las complejas redes industriales de la costa oeste y dio fama al famoso equipo de 20 mulas. Alrededor de 1900, en Texas, una carreta de campamento, la famosa Chuck Wagon, se encontraba estacionada junto a la arena de rodeo. Este vehículo, esencial para las largas travesías de arreo de ganado tras la Guerra Civil, funcionaba como cocina itinerante y punto de apoyo para los vaqueros, simbolizando la transición del trabajo en los ranchos al espectáculo público que se convertirían los rodeos a principios del siglo XX. En 1876, en Ford County, Kansas, Bartholomew Bat Masterson, entonces de 23 años, y Wyatt Earp, de 28, posan justo después de asumir el puesto de ayudantes del sheriff. Sus patrullajes por Dodge City, último destino de la ruta de ganado que venía de Texas, representan el intento de imponer la ley en una frontera donde vaqueros, cazadores de búfalos y carreteros entraban con frecuencia en conflicto. En 1908, 2 jinetes Apsaalooke, conocidos por los colonizadores como Crow, posan frente a su tipi, levantado entre coníferas nevadas en las laderas de las montañas rocosas, en Montana. La imagen, tomada ya en el periodo de las reservas, revela la continuidad de los modos de vida nómadas de invierno, incluso ante las políticas federales de asentamiento de aldeas y los esfuerzos de asimilación impuestos por el gobierno de los Estados Unidos. En 1923, se tomó una fotografía de Wyatt Earp, entonces con 75 años, viviendo en Los Ángeles y trabajando como consultor de guiones en los primeros estudios de cine dedicados al Viejo Oeste. Famoso por el tiroteo en el OK Corral en 1881, el antiguo sheriff buscaba en esta etapa de su vida preservar su reputación y obtener ganancias económicas, en un momento en que la expansión pionera ya se había convertido en un recuerdo. Una escena de 1914 muestra a 2 hombres navajos a caballo, protegidos por la sombra del Inselberg Shiprock, formación sagrada para el pueblo Diné y punto de referencia en el noroeste de Nuevo México. Esta composición refleja la vida cotidiana de pastoreo y desplazamiento dentro de la reserva, resultado de las directrices federales establecidas en 1868. Fotografía del experimentado explorador Jim Bridger en las montañas rocosas, alrededor de 1876, cuando el legendario cazador y guía atravesaba sus últimos años de vida. La escena revela a uno de los últimos Mountain Men, aquellos pioneros que entre 1820 y 1840 abrieron rutas comerciales, documentaron atajos como el South Pass y sirvieron de enlace entre compañías peleteras, tropas militares y varias naciones indígenas del oeste estadounidense. Escena capturada en 1887. Un vaquero está sentado frente a la fachada rústica del Beatty Ranch en Missouri. En el apogeo del ciclo del ganado, ranchos como este funcionaban como puntos de apoyo para los rebaños que venían de Texas por ferrocarril. Su momento de descanso, con el sombrero parcialmente sobre el rostro y las botas cubiertas de polvo, refleja el agotamiento tras largas jornadas por las llanuras, poco antes de que cercas y cultivos transformaran drásticamente el paisaje. Interior de un salón en Prescott, Arizona, alrededor de 1900. Hombres con sombrero reunidos alrededor de la barra larga y las mesas de madera de pino, mientras un pianista interpreta improvisaciones de ragtime. Estos establecimientos eran el punto central de la vida comunitaria en la región minera, atendiendo a vaqueros, mineros y viajeros en un área que,
En 1912, dejaría de ser territorio para obtener el estatus de estado. Hacia 1890, en el sur de California, un grupo de ferroviarios y granjeros se reúne en un salón de madera. Alrededor de la mesa, las cartas de baraja y las jarras de cerveza artesanal circulan sin restricción, formando parte de un entretenimiento posterior al boom de la fiebre del oro. Entre una jugada y otra, comentan las fluctuaciones en el precio de la naranja, comparten opiniones sobre la administración local y especulan sobre la llegada del nuevo ramal de la Southern Pacific. En Denver, Colorado, alrededor de 1870, un estudio inmortaliza a un integrante anónimo de la nación Ute. El semblante tranquilo y la postura digna fueron captados por fotógrafos del oeste, deseosos de documentar a figuras indígenas durante la expansión ferroviaria. Estas imágenes nutrían álbumes etnográficos y satisfacían el apetito del público urbano por la vida y las costumbres de los líderes nativos.